De composición musical, hasta alguien que no tiene mucha idea puede empezar a trabajarlo en 1 o 2 horas, alguna idea musical puede sacar. Acá había que escribir nota por nota, darle por un código el comportamiento de esa nota, era casi como programar código, ¿no? Sí, era una especie de trabajo realmente muy duro, sí. Después se empieza a entender que yo pueda tocar las notas desde el teclado, pero si no tenía que escribir una por una, y cuando uno escucha la música que salía de esto, que ahora van a escuchar, no puede creer. Y llevaba mucho tiempo, ¿sí? No es como realmente hacer una composición de esta llevaba mucho tiempo. Bueno, aparece con Amiga. Esta es una máquina de 16 bits que debería de ser la evolución de este tipo de computadoras. Sí. Estas eran de 8 bits. Sí, yo me la sé. Y esta es la primera máquina de la empresa Commodore, es la Amiga 500, que es casi parecido a esa máquina, digamos. Pero al estandarizarse las IBM, las PCs compatibles, esto muere. O sea, pero tiene un uso particular, a su vez tiene un chip dedicado como el SID, muy parecido, que ya empieza a reproducir pistas que son de 12 bits. El Pro Tracker, claro, ese es el primer programa de mods, por lo menos el primero popular, y después este formato, que ese es por lo menos lo que yo trabajé que con IBM PC, empiezan a salir los trackers para PC. A esto que no era solo síntesis, sino que ya se pueden cargar sampleos, o sea, muestras de audio digitalizadas en algunos casos en 8 bits, lo cual hacía una reducción. Esa computadora reproducía 2 canales nada más tenía, para PCM, que era el formato, lo que conocemos hoy como WAV, y MIDI, 2 canales. Claro. Acá básicamente, como les puse, no sé si llegan a leer, pero bueno, lo que puse ahí es que esto es como un compromiso interesante entre las dos maneras de componer música en computadora, le explico para los que no sepan, que es MIDI y audio, ¿no? MIDI es básicamente darle órdenes a un generador de sonidos que ya está en la placa, o sea, yo toco una nota como hacía recién Roberto, y estoy disparando un sintetizador de sonidos, un generador que está en la computadora. Pero la otra gran manera de componer música en computadora, que son las que se siguen usando hoy en día, es grabar sonidos del exterior. Por ejemplo, no sé, grabo a mi perro, pongo el ladrillo de mi perro acá, y puedo hacer un ritmo tipo wow, 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 o sea, el sonido grabado aparece literal. Entonces, este sistema de composición toma un poco esos dos criterios. Bueno, en la computadora, en la IBM compatible, tenemos el Screen Tracker, que es como el primer suceso de los trackers para PC. Después hay uno que se llama Fast Tracker, que es, claro, ahora me mostré un demo, que tiene una interfaz muy bonita realmente, un diseño en Assembler hermosísimo, cómo hicieron toda la interfaz en DOS, ¿no? En un sistema operativo que no tiene interfaz gráfica. Y después el Impulse Tracker, que es, creo, el más avanzado, que como este había cerrado, porque le habían pirateado el código, el programador lo anula Entonces el último, ¿sí? El IT, el Impulse Tracker, es el que toma un poco primero que le toma la interfaz bastante parecida, y es como que revive a los seguidores de este primer tracker, ¿sí? Vamos a escuchar ahora un video, pero sobre todo sé que hay gente que todo esto es seguramente chino básico, entonces tratamos de ir como despacito. ¿Quién de acá conoce de este tipo de cosas? ¿Quién ha vivido esa época? Algún. Bueno. Bueno, igual siempre algo uno agarra, aunque no se lleven todos. Cualquier cosa nos corrigen, ¿sí? Sí. Bueno, tienen formatos propios, ¿sí? El primero se llama .mod, de módulo,
Después cada programa tiene su propio formato, ¿sí? El ST3 del Screen Tracker, el XM, el Fast Tracker, el IT, que es el que les voy a mostrar acá, del Impulse Tracker. Esto que escuchan está hecho en base a esto, a mods, ¿sí? A módulos. Esa es la complejidad de la música, Perdón, ese me hizo acordar a Depeche Mode, Sí, sí, tiene un... Bueno, es de la época, ¿no? Acá son las notas que van sonando, ahí está todo el código. You know we aren't meant to exist in the outside Eso es un world. sampleo, un sonido exterior. Esto permitió también que muchos chicos que querían comprar música electrónica de estos estilos de la época, ¿no? Como hard house, trance, los primeros techno, podían hacerlo sin tener que comprarse las máquinas que eran muy caras. Y esto en una computadora, por medio del software, uno podía llegar a este tipo de complejidad musical, pero como vemos, escribiendo notita por notita. Alguna cosita técnica, esto por defecto son semicorcheas, ¿sí? Uno lo podía poner después en tresillo, pero cada una de estas notas, entonces uno pone la altura que quería, acá es el tiempo real que está pasando, va por acá, ¿no? Acá yo veo la nota que está pasando como un rollo, y al lado de la nota yo tenía código para poner, por ejemplo, si quiero que la nota esté al revés, ¿no? Tenía una letra. Si quería que la nota esté filtrada, si quería que la nota tenga un fade in, que vaya apareciendo de a poquito, todo lo tenía que programar, ¿sí? Entonces todo esto iba pasando como una tira de código, y eso era la canción. Uno podía, estos archivos mod, abrirlos en un editor de audio y sacar el material. Porque les repito, todo lo que acaban de escuchar en esos ejemplos está hecho con 5 sonidos o 6 sonidos, nada más que con eso. Que uno los podía hacer más agudo, más grave, pero era muy poquito el material. Por eso decía que es realmente un trabajo de mucho ingenio. Y uno podía abrir esos archivos en un editor y arrancar. Por ejemplo, me llevo la batería, me llevo el vocal, todo lo que aparecía en ese archivo me lo podía ripear, o sea, me lo podía arrancar y usarlo en otra canción, ¿sí? Las primeras Computer Music venían con los CDs Sí. para colocar, y por ahí te venían con 200 canciones en punto .mood. Entonces era una buena forma de abrirlas una por una y empezar a sacarle bombos, cajas, cuando no tenías librería todavía. Entonces te armabas una especie de librería en base a sacarle de los moods. Creo que vendría a ser una versión MIDI, pero más avanzada, con muestras de audio. Claro, ese tema Tenía la información como el MIDI, pero tenía a su vez muestritas. Y eso permitió por eso poner vocales, ¿no? Para hip hop, o sea, hay cierta música que necesita sí o sí sonidos del exterior, ¿no? Por ejemplo, voz humana, con la síntesis FM no puedo lograrla porque justamente es un sintetizador de FM. Permitía pues, que cualquiera con una computadora simple pudiese producir música, o sea, se empezó a democratizar lo que es la producción de música. También había trackers, o sea, con esta lógica de escribir nota por nota para los sintetizadores OPL. El que le voy a mostrar ahora, que también lo tengo, que es muy lindo y además el trabajo de edición que tiene es realmente genial, se llama AMusic y bueno, se hizo para el AdLib, pero todo eso es compatible, todo el software de AdLib es compatible con la Sound Blaster, así que eso también está bueno de Sound Blaster, no eran ningunos tontos, hicieron que todo sea compatible, ¿sí? Por eso dio gente muy inteligente para lo que fue la producción de estas placas. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es el mismo criterio de tracker, que ahí pueden ver la diferencia. Pero en vez de tener los sonidos del exterior, son sonidos de una máquina. O sea que no hay ni gritos, ni perros, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, ahí va. La diferencia parece muy obvio, pero en el parlantito yo tenía una sola pista. Acá empezaba a tener cada vez más pistas, los programas empiezan a tener 8, 16, 32, 256 pistas. O sea, en música implicaría tener 256 sonidos sonando a la vez. Son cambios muy grandes, ¿sí? Hay que situarse en época. Todo lo que escucharon ahí está hecho con el sintetizador, ¿eh? No hay sonidos grabados del exterior, las baterías también. Les decía que
volvió a salir ahora. El Rat Tracker es uno también bastante icónico de los que les gusta este tipo de software. Y está de vuelta, volvió después de 20 y pico de años. Vamos a ver cómo venimos con el tiempo. Quedan 4 minutos. Bueno. Vos te quedan 4. Qué botón. Bueno, pero mira que hubo tiempo compartido, ¿eh? La SB16, que es esta de acá, la misma esta de acá, es una placa que mejora mucho respecto a la anterior. Ya tiene calidad de CD, ¿no? La calidad de CD es un estándar de los años 80, o sea que ya se vuelve más profesional, ¿no? Como decíamos que había gente que la menospreciaba este tipo de placas, esta ya tiene una calidad de audio más profesional, tiene entrada para conectar línea, por ejemplo, voy a conectar, no sé, una videocasetera para pasar a la computadora, entrada de micrófono, o sea, ya podía grabar mi propia voz, tenía para conectar MIDI y joystick para los juegos, o sea, estaba muy bien hecha, y bueno, fue un éxito de ventas impresionante, más que todavía el anterior. Acá hay un video para que vean todo esto que hablábamos, de que bien que hacían el marketing, que bien que se vendían, de una publicidad medio rara que conseguí de la Sound Blaster 16. chip de 4 operadores, es muy similar a lo que hablábamos de un DX21, y la misma sonoridad de un DX7, o sea, prácticamente tenés un DX7 metido en tu plaquita. Sí. Así que no... Este chip siempre estaba en tándem con un decodificador analógico digital que funcionaba, sí o sí tenían que estar juntitos ahí. O sea, acá no figura, pero tenía hasta las mismas siglas, porque si no, no funciona esto. Hay muchos proyectos ahora que utilizan este chip, lo sacan y arman toda una interfase para poder controlarlo y usarlo como si fuera un sintetizador. Así que tranquilamente lo podríamos hacer si queremos. Sacamos el chip, claro, y te armás uno externo. Yo me acuerdo, justamente esto es interesante, cuando yo me acuerdo de esto, estaba en la Universidad de Quilmes, y ahí había un Yamaha real, como te comentaré, que eran carísimos. Estaba el SI99, era un modelo muy caro. Y yo me enteré de esto y le dije, pero el chip esto vale 50 veces menos y tiene algo bastante parecido. Y dice, no, eso es una porquería. Y yo le empecé a investigar y realmente podía hacer cosas bastante similares. Y a un precio, eran muy baratas en ese momento, cuando salieron los Sound Blaster, comparativamente a los aparatos de este tipo, sintetizadores, era mucho más barata y si uno se metía podía hacer muchas cosas. Hablamos del tema de los juegos, ¿sí? Hay toda una revolución con los llamados juegos de rol en primera persona, como el Wolfenstein, después el Doom, el Wolfenstein y después el Doom. Hay un compositor que hace toda la música de estos juegos de la firma ID, que se llama Bobby Prince, que tiene influencias muy diversas, ¿no? Desde heavy metal hasta clásico, y hace realmente una música como que pega muy bien con estos juegos, incluso saca su propio CD, que yo lo tengo, ¿no? Con las canciones del Doom 1 y 2, que hoy en día es como una reliquia. Y acá hay mucho marcado, ¿sí? Para los compositores y diseñadores sonoros, porque ya esto ya trae muestras de disparos, de gritos, ¿no? De todo lo que ocurre en un juego, más la síntesis del OPL, la DCM. Entonces tenemos como esos dos mundos conviviendo en estos juegos, ¿no? Todos los efectos de sonido que son externos, o sea, samples, muestras,
más el sonido de FM que hace la música. Bueno, entender la diferencia como es hoy, donde uno pone un juego y lo que quiere empezar es el audio dentro, por supuesto grabado, masterizado, Claro. entonces cuando uno dispara, en ese momento todas las acciones que vos tienes en el juego iban directamente a darle órdenes a lo que sería el sintetizador que estaba en la plaqueta, o sea, como que era al mismo tiempo la composición se estaba gestando, o sea, era Sí. de acuerdo a tus acciones, o sea que es muy loco pensarlo de esa manera. No era como una música Muy importante, procesada, sí, sino que por hay- eso dependía mucho de la calidad de la placa que uno tenía. Por eso se hablaba y confundieron lo que era el MIDI, que sonaba mal, que era malo, y que en realidad por ahí lo que era malo era la placa del sonido, Claro. no el MIDI en sí. El MIDI lo que hacía era mandar la señal. señal, claro, claro. Entonces cuando se empezó a entender que subieron la calidad de los sintetizadores, dejaron de venir estos chips de Yamaha porque empezaron a meter ya muestras grabadas, Sí. ¿no? Los chips de más baratas, BPM, sí. tablas de agua, Abaratan BPM, costo. y contenían pero una calidad Claro. CD, digamos. Claro, claro, sí, ya te pone el Sonaba conductor, bien. hacia la banda en su casa y ya te da la grabación por internet y lo pones. Esto, claro, lo que decía Roberto, creo que es interesante, ¿no? O sea, acá había como una relación más directa con el aparato y había como un aspecto más artesanal en ese sentido, ¿no? El Doom, ¿sí? Que es el juego como que causa toda esta revolución de primera persona, que incluso acá en Argentina se hacían eventos de Doom, incluso en la rural, me acuerdo en ese momento, en los eventos que se hacían de videojuegos, que toda la gente iba a ver quién jugaba mejor al Doom, ¿no? También se podía jugar entre más de una persona, por medio de los modems. Vamos a, quizá alguno lo conoce, otro no, vamos a ver un pedacito del Doom, y les pido presten atención tanto en la música como en los efectos de sonido, ¿no? Que todo eso sale de la Sound Blaster. Este Bobby Prince se llama este. Realmente eran como bastante adictivos estos juegos, ¿no? Como una serie, uno quería seguir al escenario siguiente. Todo lo que escuchó de la música estaba hecho con el sintetizador OPL y los efectos sí son muestras externas, ¿no? Después lo bueno de esto es que uno podía crearse sus propios escenarios, había editores de estos juegos, y uno podía, por ejemplo, agarrar los monstruitos y armar un escenario con los distintos personajes, con su propia música también, ¿no? O sea, era bastante personalizable todo este tipo de cosas. Y aparecen, como decíamos, los editores, parte del sintetizador, con lo cual, decíamos, iguala o se mejora un sintetizador hardware porque teníamos una pantalla de computadora donde yo veía todos los parámetros de este chip de síntesis OPL y podía editar uno por uno los parámetros, crear mis propios sonidos, salvarlos y utilizarlos en el software. Por ejemplo, he hablado del Keyboard. El Keyboard permitía cargar los sonidos del OPL y había un driver que te permitía cargar tus propios sonidos, no solo los que traía de fábrica, que lo hizo la misma persona que hizo este programa, se llama Jamie O'Connell, hizo un driver, o sea, un dispositivo que yo lo instalaba en este programa Keyboard y podía los propios sonidos que yo generaba, los utilizaba en las canciones, lo cual le daba mucho mayor personalización, ¿no? Bien, y para ir cerrando, les decía que todo este tipo de hardware y software, o sea, pues emula el hardware, existen varios emuladores. Yo de los que probé, este es el que más me gustó, es de código abierto, lo pueden bajar y donation, o sea, pueden donar. Con este pueden cargar todo este software que están viendo y el que van a ver, con incluso Windows 10, ¿sí? O sea, lo que hace esto es emular un sistema operativo de OS, que así se llama el sistema operativo que corre todos estos programas, y emula también el OPL3 y lo hace bastante bien. No sé si lo escucharon, el DOSBox, como emula el sonido del OPL3 muy bien. Entonces se puede como interactuar con este tipo de hardware, de software.